Vamos avanzando en esta última unidad y vamos a revisar entonces la ley 19.966, que es la ley Auge o GES. Vamos a comenzar explicando que las garantías explícitas en salud, que son el GES, constituyen un conjunto de beneficios que están garantizados por ley para las personas afiliadas al FONASA y las ISAPRE. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque básicamente las GES corren para FONASA y ISAPRE, pero no corren para lo que son las fuerzas armadas. Las garantías, como son garantías, son exigibles por ley y son 4. Las vamos a explicar. La primera es el acceso, ¿no es cierto? Y es un derecho, la salud es un derecho, o sea, en realidad el derecho es la prestación de salud, no es la salud, ¿ya? La oportunidad, hay tiempos máximos y mínimos de espera para el otorgamiento de las prestaciones. La protección financiera, la persona beneficiaria va a cancelar un porcentaje de la afiliación, o sea, dentro de todo lo que tuviera que pagar, va a tener que cancelar de acuerdo a su previsión un porcentaje de lo que debiera pagar en realidad. Y la calidad tiene que ver con el otorgamiento de prestaciones por un prestador acreditado o certificado. Los beneficiarios, como yo les decía, son afiliados a FONASA e ISAPRE que cumplan con los siguientes requisitos. Y ojo con esto, no todas las patologías están en GES y las patologías que están en GES tienen ciertos requisitos para poder ingresar a este. Entonces, como dice la lámina, que la enfermedad o problema de salud esté incluida en el listado de enfermedades auge, que en este momento son 85, poseer las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras definidas para cada patología, atenderse en la red de prestadores que determine FONASA o la ISAPRE, y lo que vuelvo a insistir, que no pueden acceder pacientes afiliados a instituciones de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Carabineros como DIPRECA o CAPREDENA. ¿Cuál es el marco legal o las leyes que tienen que ver con este régimen de garantías? Es la ley 19.966 que establece el régimen de garantías de salud y es la ley que nos va a decir qué patologías ingresan y bajo qué condiciones. El decreto número 1 del 2010 del Ministerio de Salud y el decreto número 4 del 2013 del Ministerio de Salud, que son dos decretos que van actualizando las patologías GES. Creo que falta un decreto que es el 6 del 2014 o del 2015, pero básicamente teniendo claro que es la ley 19.966, más los decretos que van actuando para actualizar la ley, es suficiente. La ley 19.966 establece el régimen de garantías general de garantías. Dice que es un instrumento de regulación sanitaria que establecerá las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus respectivos beneficiarios en su modalidad de atención institucional conforme a lo establecido en la ley 18.469. Eso no es lo importante porque esa es la ley FONASA. El decreto número 1 aprueba problemas de salud y garantías explícitas en salud a las que se refiere la ley número 19.966 y la garantía explícita de calidad, como dice el decreto, será exigible cuando entren en vigencia los sistemas de certificación, acreditación y registro de la Superintendencia de Salud conforme a lo dispuesto en la Ley de Autoridad Sanitaria, que es la Ley 19.937. El decreto número 4 aprueba problemas de salud y garantías explícitas en salud a las que se refiere la ley 19.966 y el inicio de vigencia del decreto supremo es del 1 de julio del 2013 por el plazo de 3 años, ¿ya? Y después se volvió a actualizar, ¿no es cierto? Y se estableció el tema de la acreditación de los establecimientos de atención primaria y otras cosas más que no son de mayor interés.
vamos a revisar cómo funciona la ley 19.966. Tenemos unas cartillitas que yo les traje acá, que las van a encontrar directamente en el MinSal, les voy a dejar el link, pero básicamente la garantía de acceso tiene que ver con recibir las atenciones definidas para cada enfermedad, y en este caso este es el auge 80, que es un poquito antiguo, pero las actualizaciones las pueden encontrar fácilmente en el MinSal. Cada enfermedad tiene un detalle de las prestaciones que están garantizadas y dependiendo de la patología, las coberturas legales comienzan a regir ante la sospecha o luego de la confirmación diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Hay ciertas patologías y como yo les decía, las patologías también tienen ciertas características o ciertos requisitos para poder entrar a este régimen de garantías explícitas, pero dentro de esos requisitos está establecido claramente si la garantía de acceso corre desde el momento en que se sospecha la patología o en el momento en que se confirma el diagnóstico. Y eso va a depender de cada patología que ustedes revisen. La garantía de oportunidad dice relación con que debe recibir la atención de salud dentro de los plazos definidos para cada enfermedad auge. Si la persona no es atendida en el plazo fijado, puede exigir su garantía reclamando ante el FONASA o la ISAPRE. Y el plazo máximo para presentar el reclamo es de 30 días. Eso siempre y cuando esa atención no se haya generado por parte del prestador, porque si la atención o la oportunidad de atención estuvo y la persona no fue porque le dio lata, porque se traspapeló o lo que hubiese sido, no puede hacer ese reclamo porque básicamente perdió esa garantía de oportunidad por responsabilidad de la propia persona, no es una responsabilidad del prestador. La garantía de protección financiera dice que los beneficiarios del auge solo cancelan el copago establecido, ya no pagan todo. Hay gratuidad para los afiliados de FONASA A y B. Los afiliados al grupo C pagan un 10% y los afiliados del grupo D pagan un 20%. Y eso es todo lo que tiene que pagar esa persona. Lo mismo que aquel afiliado a ISAPRE, cae como grupo D. La garantía de calidad tiene algunas cosas que ya pasaron, pero es importante que ustedes lo sepan dentro de la historia y tiene que ver con los estándares de calidad. Desde el 1 de julio del año 2013 solo podrán entregar atenciones auge los prestadores individuales inscritos en el registro de la Superintendencia de Salud. Eso quiere decir que si usted va a ser profesional de la salud, va a tener que inscribirse, en general las universidades directamente los inscriben, en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud. Para poder trabajar en cualquier establecimiento que trabaje con GES o en modalidad, ¿no es cierto?, particular con una consulta. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer el ejercicio, pueden buscarme directamente en la página de la Superintendencia de Salud. Ustedes se meten, van a donde dice inscripción de prestadores individuales y van a poner mi nombre completo y les voy a aparecer como inscrita, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Salud. O sea, yo tengo mi registro SIS, que es lo que se llama, para poder atender en aquellos establecimientos que trabajen con el GES. Desde el 1 de julio del 2014 solo podrán entregar atenciones GES o auge los hospitales y clínicas de alta complejidad que estén acreditados ante la Superintendencia de Salud y que otorguen tratamientos considerados de alta complejidad. En este caso, ya la gran mayoría de los hospitales y clínicas están acreditados, tienen su primera acreditación, por lo tanto, solo para que ustedes lo comprendan, antiguamente para poder ser parte del régimen GES y entregar ese tipo de prestaciones, había que pasar, ¿no es cierto?, por una acreditación que nos permitiera decir que efectivamente cumplíamos con la garantía de calidad, o sea, con los estándares mínimos de calidad que exige el sistema para poder atender GES. En este momento, al año 2020, la gran mayoría de los hospitales y de las clínicas privadas cumplen
con esta garantía de calidad. Desde el 1 de julio del 2015, todos los prestadores de atención cerrada, o sea, clínicas y hospitales que entreguen cualquiera de las 80 patologías GES y que estén acreditados ante la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ahora, en 2014 eran solo los que tenían alta complejidad y al 2015, o sea, a estas alturas, todos debieran estar acreditados. Hay un tema que en general ustedes se confunden con la ley de urgencia y tiene que ver con la urgencia vital del GES. Esta urgencia vital funciona frente a una situación de urgencia vital en una de las enfermedades garantizadas por el auge, ¿ya? O sea, no es por cualquier enfermedad. Esto es, por ejemplo, dentro de las enfermedades garantizadas por el auge tenemos diabetes mellitus 2. Si hay una urgencia vital y usted es, digamos, es portador de diabetes mellitus 2, tiene que regirse por esto que yo le voy a contar ahora. Para recibir la atención de salud, la persona debe dirigirse de inmediato al servicio de urgencias del establecimiento de salud más cercano, independiente si es FONASA o ISAPRE. Y se debe informar a la aseguradora a la brevedad para que proceda al traslado del paciente al centro de salud que le corresponde. O sea, esto es muy similar a la ley de urgencia, pero básicamente este paciente se tiene que rescatar en el momento en que la aseguradora, sea FONASA o ISAPRE, tome conocimiento de que ese paciente está con una urgencia vital en un establecimiento que probablemente no le corresponde. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de patologías GES. Cáncer de vejiga en personas de 15 años y más, porque es una patología GES, dice que el cáncer de vejiga fue el causante de 466 defunciones en el país durante el 2010, y de estas 66% corresponden a hombres y 34% a mujeres. Para el mismo año, la tasa de mortalidad en cada caso fue del 2,2 y 2,7 por 100.000 habitantes respectivamente, y se proyectan 1.300 nuevos casos cada año. Esta es una patología que tiene una alta carga de enfermedad en población que trabaja, por lo tanto es una patología que se va a estar presentando frecuentemente y que va a producir muertes en ese estrato de, digamos, en ese grupo etario, ¿ya? Por lo tanto, es una patología que cumple con los requisitos para ser GES. Es de alto impacto social, impacta directamente en la economía del país y además tiene una alta prevalencia y una proyección de casos importantes anuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que cubre el GES o el auge? El tratamiento dice dentro de 30 días desde la indicación médica, o sea, desde el momento en que se confirmó el diagnóstico, el médico le indicó el tratamiento, tiene 30 días para cumplir con el tratamiento. Y el seguimiento, 5 años, ¿no es cierto? Y tiene un control, perdón, el seguimiento dice que tiene control dentro de los 30 días desde la indicación y por 5 años. O sea, esas dos cosas cubre el GES para esta patología. Veamos algunos otros ejemplos. En el caso de la prevención de parto prematuro, la garantía de oportunidad tiene el diagnóstico a las 6 horas, ¿no es cierto? O sea, esa embarazada con síntomas de parto prematuro desde la derivación no pueden pasar más de 6 horas para hacer el diagnóstico de parto prematuro, y tiene 14 días a la embarazada con riesgo de parto prematuro desde la derivación. El tratamiento, en caso de la oportunidad, son 2 horas desde la confirmación diagnóstica, o sea, desde el momento en que se diagnosticó, dentro de las 6 primeras horas, para esa embarazada con síntomas de parto prematuro, supongamos que se diagnosticó y se tiene que tratar dentro de las 2 primeras horas desde que se confirmó el diagnóstico. En el caso de la arritmia cardíaca que requiere marcapasos en personas de 15 años y más, tenemos otro ejemplo acá, el diagnóstico tiene que hacerse desde la sospecha un mes, ¿ya? No puede pasar más de un mes desde la sospecha, y el tratamiento desde un mes, o sea, desde que se confirma, no puede pasar más de un mes para que esa persona tenga ese tratamiento. Las garantías son todas exigibles por ley ante la Superintendencia de Salud.
Y eso es sumamente importante que ustedes lo tengan presente porque cuando ustedes ingresan a un paciente al sistema GES, le tienen que indicar también que tiene la posibilidad de reclamar al FONASA, a la Superintendencia de Salud, y si eso no se llega a buen término, digamos, puede apelar al Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Para reclamar por su derecho, siempre y cuando no haya sido, digamos, el causante de la pérdida de la garantía. Les voy a dejar en un link para que descarguen el libro del AUGE 80 o el AUGE 85, no sé en cuál vamos, pero el más actualizado. Y también se los voy a dejar en el aula virtual para que puedan tener a mano las garantías y qué significa cada una. Yo les recomiendo que no lo impriman porque va cambiando con digamos, con el seguir de los años, van cambiando las patologías, se van ingresando nuevas patologías, por lo tanto, no les recomiendo que lo impriman porque se van a quedar con un montón de papel y probablemente el día de mañana no vamos a tener auge, así como vamos. Pero, mientras tanto, para que lo revisen y vean las patologías del adulto y del adulto mayor, que son las más habituales en el GES. Con esto, chicos, dejamos hasta aquí el tema del GES y nuestro próximo tema va a ser la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.